Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos en lineamientos generales para la iglesia, usando la herencia educativa que se nos ha dejado en el libro de Apocalipsis. ¿Para qué? Para confrontarnos con nuestra realidad y de hecho para que mejoremos, ¿ya? Y soñemos despiertos una realidad mejor. Repito, la base de toda la educación cristiana es que mejoremos. Sin más, hermanos míos, vayamos ahora a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Sentados nomás, por favor. La palabra del Señor dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Palabra de Dios. Incline su rostro, permítame que lo guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero si usted me ha dado la oportunidad, hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he preparado retumbe, Señor, en la mente y en el corazón de los que están escuchando, y a mí me haga recordar, Señor, quién es usted, cuál es la función de la iglesia y cómo podría mejorar, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, hoy sea para su gloria y su honra. Así le pedimos, así le suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en el versículo 19 se sintetiza todo en dos tiempos, ¿ya? La revelación que le dio al apóstol Pablo, lo que vio, una referencia a visiones que se dio en un tiempo presente, pero viene a ser una sola con las que, lo que también ahí dice, lo que han de ser después de esta. ¿Por qué? Porque siendo que todo esto le he revelado a Juan en el siglo I de la era cristiana, debemos dejar en claro, hermanos míos, que no se refiere a toda la historia de la iglesia o de la humanidad, solamente la profecía de ahí y lo que tiene que ver con el final de los tiempos. Ahora, ¿por qué tenemos que aclarar esto? Porque nunca faltan avivados, ¿no es cierto?, que dice que Dios le ha dado una nueva revelación y que pueden declararse un Nostradamus bíblico, ¿no? Y comienza a escribir revelaciones nuevas. Hermanos, las revelaciones de que habla Juan puntualmente se refiere a la profecía de las últimas cosas, a saber, la gran tribulación a la cual ningún creyente va a pasar, capítulo 13, hasta el capítulo 19, el reino del milenio, donde nosotros vamos a ser coherederos con él, el capítulo 20, también se refiere al triunfo final y categórico de Jesucristo contra el mal, eso está en el capítulo 12, y el inicio de cielos y tierra nueva, capítulo 21. Esta enseñanza que va a escuchar el día de hoy está situado en el segundo acápite, que no he nombrado, ¿no? Las cosas que son, lo que estaba sucediendo en aquel momento, que amerita un análisis del Señor Jesucristo de las 7 congregaciones del Asia Menor. Vuelvo a repetir, ¿para qué? Para que nos confrontemos, para que mejoremos, para que comprendamos quién nos está mandando a caminar y cuál es la función que nosotros desempeñamos en este mundo, ¿ya? ¿Por qué, hermanos míos? Porque el mensaje es general a toda la iglesia del Señor, de todos los tiempos. Vuelvo a repetir por ser sumamente importante, para que nos pulamos, para que nos edifiquemos, para que nos perfeccionemos en cuestiones de fe y prácticas santas para la gloria y la honra del Señor. Y de refilón, hermanos míos, esta carta puede servir magistralmente para que escapemos de las acechanzas del mal. En aquel entonces, el presente para Juan, ¿ya? Y el de nosotros, que nos amenaza y va a amenazar a la iglesia hasta cuando nosotros ya no estemos en este mundo, hermanos míos. Nos va a amenazar a la iglesia hasta que el Señor Jesucristo regrese, ya, para llevarnos a la gloria del Padre. Ahora sí,
vamos a desglosar esta enseñanza en 3 puntos. Ahora, pero por una cuestión de tiempo, vamos a ver solamente hoy día 2 de esos puntos. Y el tercero lo dejamos para la próxima semana. Primer punto, la categoría de quién envía. La categoría de quién envía. Ya hemos visto que Jesucristo le manifiesta a los de Éfeso que Él tiene el control de la iglesia. A los de Esmirna, que como eterno soberano, nada lo puede vencer. Y a los de Pergamo, que se impondrá al final con un poder terrible que sale de su boca. Y queda la enseñanza para el día de hoy, ya, del creyente, que ese mismo poder con que al final va a derrotar a todos sus enemigos, ya, que hoy también se da, pero en otra variante. ¿Cuál es la variante del poder que sale de su boca? Sabiduría bíblica, inteligencia práctica, para desarmar los ataques del enemigo y hacer inútiles las intenciones de nuestro enemigo espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo se diaplica ese poder? Simple: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Uno de los nombres teológicos del Señor Jesucristo es Dagar, la palabra. Con el mensaje de Tiatira vuelve a reiterar su deidad al hablar de su omnisciencia, pues Él es capaz de ver todo, incluso lo más escondido de nuestros pensamientos, incluso los pensamientos que ni yo mismo que se están formulando. ¿Ya? Él lo puede ver todo. Él tiene la capacidad, escúcheme, de saber todos nuestros deseos y comprender todas nuestras emociones. Él nos está observando. Él sabe si lo veneramos o somos un pueblo que escucha y oye, pero su corazón está lejos de Él. Él lo sabe. Él no necesita ver lo que hacemos. Él lo sabe. Y lo que a mí más me maravilla, que cuando eso ocurre, Él no desecha a sus hijos. Ve la forma de regresarlos al carril correcto. Y se deduce, hermanos míos, que se le recuerda que la disciplina del Señor es herramienta para corregirnos cuando caemos en pecado. También para que asimilemos que hay veces su disciplina duele más que 1000 dolores, pero sin ella una iglesia local va a perder su rumbo moral, ¿ya? Y no podrá distinguirse de las demás organizaciones del mundo. Siguen viviendo una doble vida. Y cuando eso ocurre en una iglesia, ¿cuál es la diferencia con el mundo? ¿Alguien me podría decir? No hay diferencia, ¿no? Cantan a Dios, predican a Dios, pero están en una doble vida. Y Dios no quiere eso para sus iglesias. Y el creyente sabe que va a haber la forma de regresarlo a su redil. Pero Él no quiere que nada de esto ocurra. Por eso este mensaje tan fuerte, ¿ya? Para que nosotros comprendamos, para que nos analicemos, ¿ya? Ahora, veamos lo que le sigue diciendo a la congregación del Asia Menor. Lo que hemos revisado es lo que ya hemos visto en las dos primeras entregas, ¿no? A los de Sardis se le presenta así. Leamos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, ¿ya? Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Subraye esta segunda parte, ¿no? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, La simbología para el número 7 es perfección. Jesucristo nos recuerda que Él es perfecto en todos sus caminos, por tanto, su obra es perfecta. Perfectas sus enseñanzas, perfecto Él como ejemplo y, ¡ojo!, perfecto en sus castigos. Perfecto en sus castigos. De hecho, hermanos, un ser así
tiene una perfecta provisión para los suyos. Asimismo, su indicativo de que tiene las 7 estrellas simboliza que Él tiene el control sobre todos sus pastores. No como que nos pone un chic, sino nos recuerda cuál es nuestro lugar. ¿Saben quién soy yo? Yo soy sirviente, chulillo, mandado del Señor. No tengo que ser más. Eso es lo que soy. Nos recuerda quiénes somos y cuál es la función que tenemos que hacer. Ahora, porque tenemos que recordar que ese es el lugar que me corresponde. Y lo maravilloso es, hermanos míos, que siendo sirviente se me da una magnífica dignidad, pero se me advierte: Ricardo, no te vayas por la tangente. ¿Ya? Porque Él tiene el control de los pastores. Y estas afirmaciones a los pastores nos debe llevar a reflexión, dado que es una historia recurrente que muchos de nosotros andamos buscando perfección fuera de los caminos señalados por Dios. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién es la novia de Cristo? ¿Es el pastor o es la congregación? ¿Quién tiene que ver en forma mancomunada los asuntos de la iglesia? ¿El pastor y un grupito reducido o toda la congregación? No te salgas por la tangente. No te salgas por la tangente. Yo te controlo a ti, tú no controlas a la iglesia. Yo te he puesto ahí para que tú irradies mi verdad, mis métodos, para que seas el primer imitador mío, no para que la sometas, de acuerdo a como a ti te parece, o como te han dicho tus mayores que también están dominando ya otras iglesias. ¿Ah? Y tristemente voy a decir que los ángeles humanos, los pastores, puestos para salvaguardar la doctrina dada a los apóstoles, ¿ya? Sí nos podemos ganar en nuestro propio corazón, ¿ya? Nos podemos ensorbecer en nuestro propio corazón, olvidando quiénes somos, cuál es nuestra función, cuál es el trabajo que tenemos que hacer en la grey. Y no ir, hermanos míos, detrás de vientos de doctrinas, y mucho menos repito y repito. Un pastor no puede enseñorearse de su iglesia, no debe enseñorearse de su iglesia. Pastor que se enseñoree de su iglesia, ya, no merece ser llamado siervo de Dios. No merece ser llamado siervo de Dios. Y si es hijo de Dios, que se agarre, porque Dios le va a dar. Y si nunca le da, para mí es simple. Nunca fue hijo de Dios. Hermanos, he tirado de los pelos priorizar mis intereses, los intereses de mi familia, los intereses de mis allegados, ¿ya? Sobre los intereses de la grey, que es la novia de Cristo, ¿ya? Y ojo que todos nosotros los pastores tenemos que luchar contra esto, porque en todos nosotros está la naturaleza pecaminosa que me llama inherentemente a que primero es mi casa, primero es mi familia y primero son mis intereses. ¿No es lo mismo con usted, hermano mío? Sí, es la vieja naturaleza pecaminosa. Y los pastores tenemos que ser ejemplo digno de imitar, de que hemos domado ese tipo de carne. Nunca debemos olvidar que ese control de los pastores lo tiene Jesucristo. Ahora, que Él tenga mi control no significa que yo no tomo decisiones, ¿ya? Pero lo que sí significa que yo en su momento, en el momento que Él designe, puede ser hoy día, puede ser mañana, puede ser al final de los días, yo le voy a dar cuenta a Él. Y esta es una realidad que la debemos tener presente. Vamos a sufrir pérdida o veremos frutos apetecibles por lo que hagamos. Las consecuencias naturales de los actos de los pastores se llama, como el de ustedes, la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David,
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el mismo estilo, hermanos míos, resalte la segunda parte. Él se presenta el santo y el verdadero, que es una reiteración de su deidad. Y cuando él escribe que tiene la llave de David, es una referencia de su poder y capacidad plena y divina de dar entrada al tercer cielo. Por eso es de que en una parte de la Biblia dice, no tengas miedo a los hombres, ten miedo a aquel que te puede mandar a los infiernos. ¿No es cierto? Deseo compartir lo siguiente, hermanos míos, ¿ya? No debemos olvidar que Dios es amor, que su santidad se refleja en la pureza de su mensaje, que debemos predicar a Cristo y solo a Él, que solamente su camino, su verdad y la vida que entregó Jesús nos puede dar vida eterna y nada más. Y esto nos lo recuerda estos pasajes que estamos leyendo, en síntesis. Leamos Apocalipsis 3:14. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Nuevamente, prioricemos la segunda parte. El pastor William Urquiaga, en su manual de enseñanza sobre Apocalipsis, sobre la simbología de el amén, habla de la firmeza de su carácter. Hermanos, Dios tiene un carácter firme, ¿eh? Él no juega con su carácter. Su carácter es 3 veces santo. Y lo que va a hacer, lo va a hacer. Amén. Eso habla de la firmeza de su carácter. Cuando leemos el testigo fiel y verdadero, habla sobre la fidelidad de su proclamación. Y al presentarse como el principio de la creación de Dios, se refiere a su preeminencia divina. Ese es el poder, o digamos las características del que nos está mandando a caminar. Escúcheme y grábenselo. No es bueno ni agradable para ningún creyente vivir menospreciando o viviendo una vida doble. ¿Y saben por qué? Porque el poder, la soberanía y la forma que Dios tiene de hacer regresar a la oveja al redil o llevársela a su presencia nunca ha cambiado. No juguemos con fuego santo, porque nos vamos a consumir. No juguemos con fuego santo. Ese es el que nos ha mandado caminar. Ese es el que de alguna forma ha logrado que aquí se adore a Cristo. Ese es el que los ha convocado. Ese es, si usted no pertenece a esta congregación, que Él ha movido todos sus hilos divinos para que usted escuche el mensaje. ¿Y saben por qué? Porque lo ama y le quiere advertir quién es Él. ¿O usted qué cree? ¿Que usted está hoy día acá de casualidad? ¿O que esta iglesia se levantó porque en la antigüedad Ronnie y el pastor de Palmas Reales, ellos planificaron? No es camarones. Todo lo que ocurre en la obra de Dios es porque hay una planificación divina que pone en la mente de los seres humanos para hacer y deshacer. Todo se lo debemos a Dios. Ese es el que nos manda a caminar. Pasemos al segundo punto y el último. El ejemplo por dar del siervo de Dios. El ejemplo de dar del siervo de Dios. Ya hemos hablado de la importante labor de los que están a la cabeza de las congregaciones de Cristo y que por eso se nos llama ángeles. Bueno, pues tenemos que hacer honor a ese título. Este ángel que ven ustedes acá es un hombre de carne y hueso. Pero si Dios me ha dado ese título de ángel, yo tengo que comprender que a eso me tengo que parecer. Es sumamente difícil, sí, pero tengo que ir detrás de la visión de mi Señor. Sabemos asimismo, hermanos míos, que hay una tendencia natural en nosotros los seres humanos
de imitar a los que están en preeminencia. Esto es lo que tiene que comprender cada cual maestro de escuela dominical, cada cual que es discipulador, cada cual que es consejero, los que son tesoreros, secretarios, los pastores, que hay una tendencia natural a imitar a la autoridad que tiene preeminencia. Es una verdad que no es negada por las Escrituras, ¿ya? Todo lo contrario, ¿ya? Esta simple lógica racional es apoyada por la misma Escritura, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a ser imitado como él imita a Cristo, ¿no? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y también hemos dicho que estos hombres, los que bíblicamente en esta porción de las Escrituras se le llama ángeles, como en aquel entonces, como en la actualidad, no dejamos de ser hombres comunes y corrientes, que sabiendo esta verdad, repito por enésima vez, porque puede ser que haya acá alguno que sí llamado al pastorado, ¿no? O puede ser que haya acá una mujer que ha sido llamada para ser esposa de un pastor. Uno cómo saber, ¿no es cierto? Pero lo que yo sí sé es que sabiendo que somos hombres comunes y corrientes, ya tenemos que intentar quemar nuestra carne y verdaderamente intentar parecernos a ángeles, mensajeros divinos atrapados en un cuerpo mortal. O sea, debo intentar cuidar mi testimonio. Por cuidar mi testimonio no voy a dejar de ayudar a la raza humana, ¿ya? Yo no creo en esos prototipos. No creo en eso. Yo voy a ayudar a hombre y mujer, a casado y soltero, a niño y anciano, donde yo pueda hacerlo porque nadie más lo puede hacer por X motivo. Por ejemplo, hace poco pedí a quien podía discipular a una dama y no pueden, pues, me voy a enojar. ¿Qué debo hacer? Discipularla, pues. No, pastor, ¿cómo va a hacer usted eso? ¿Y qué puedo hacer? ¿Dejo que camine en este mundo sin que nadie lo discipule? ¿O agarro esa sarta y me la acerco a mí? Para acercarme a una sarta que los hombres tienen miedo, yo tengo que aceptar que la sarta que vive en mi corazón sea más fuerte, ¿ya?, que mi carne. Y eso solamente se logra si logro tener una correcta intimidad con Dios. Y lo que es para mí es para ustedes. ¿Cómo puede ser usted fuerte? ¿Cómo podría ser un pastor fuerte si no examina las Escrituras? Si no tiene una vida de oración y si no está haciendo el bien como Cristo caminaba en esta iglesia. No hay fuerza en ese creyente. No hay fuerza en ese ángel. Entonces sí, yo comprendo que no quieren agarrar esas sartas ardientes. Pero si nadie puede, ¿qué? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No es opcional comportarse imitando a Cristo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando Cristo los mandaba a los discípulos, le decían, váyanse a comprar virtual y él se quedaba? ¿Por qué era? Porque él sabía que venía una mujer y que necesitaba estar con él, pues, en presencia. Si hubiera pasado por ahí judío, mire ese rabí, está con esa pecadora, está con una mujer sola, ¿cómo un rabí va a hacer eso? ¿Qué le decían? Donde están los glotones y los bebedores, ahí estás metido tú. O sea, él ayudaba donde sabía que tenía que ayudar, hermanos. No podemos estar en prototipos de decir, tengo que cuidarme. Bueno, cuídate tanto, ponte en un vidrio para que nadie te toque. Hay que trabajar, hay que hacer donde se tiene que hacer, pero tenemos que cuidarnos, hermanos míos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque somos hombres de carne y hueso. No es opcional comportarse sin imitar a Cristo. Es una orden imperativa de nuestro amo y Señor, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él tiene derecho, escúcheme, Él tiene derecho de decidir y determinar nuestra vida y el mensaje que damos y las circunstancias que damos. Yo me cuido, lógico. Hay una dama que se le tiene que discipular, lógico. Le pido a las damas que si alguien puede discipularla, no me dicen no. ¿Y qué puedo hacer? ¿Alguien me puede dar una respuesta bajo patrones bíblicos? Vuelvo a repetir. Él tiene el derecho de decidir, determinar las circunstancias de vida que yo tengo. Y yo lo que tengo que hacer es simplemente imitar a Cristo. Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese siervo, no? Que el Señor le dijo,
cásate con una prostituta. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? De repente no quiso, de repente. Pero ¿saben qué? Él tiene el derecho. Él tiene el derecho de ver las circunstancias de mi servicio. Y yo tengo solamente que agachar la cabeza y decirle, Señor, tú lo permitiste, que la gloria y la honra sea para ti. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Le hablo a todo aquel que desee pastorear. Hermano, si Dios lo ha nombrado su pastor, ¿ya? A usted nadie le apuntó con un revólver en la frente para aceptar ser pastor. Si nos metemos a este ministerio santo, debemos estar dispuestos a sufrir por el santo nombre y no hacer sufrir a los demás por una autoridad mal practicada. También tenemos que analizar uno de los por qué se le ordena a Juan escribir a las congregaciones del Asia Menor, ¿no? Es debido a la fuerte influencia pastoral que él tenía sobre ellos. Y surge un interrogante. Dejando de lado su historial al lado de Jesús y de los demás apóstoles. ¿Qué era lo que ellos sabían de Juan? O dicho de otra forma, ¿qué observaron en él? Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ellos vieron un copartícipe, una persona que participa de los sufrimientos con otra persona. Él pasaba las penurias que pasaba su iglesia, ¿ya? No las rehuía. Era la época, hermanos, del emperador Domiciano. Era el año 94 de nuestra era, un emperador que se caracterizó por ser un gran vicioso. Como es lógico, no dejaba que el evangelio sea predicado en los territorios que le pertenecían a Roma. Fue una época difícil para la iglesia primitiva. Ahora, vayamos a ver las tres situaciones que pasaban los creyentes, que él también las pasaba. Primero, copartícipe en la tribulación. La palabra tribulación denota una presión, una angustia, una aflicción constante, ¿ya? O sea, no es que un ratito, constante, difícil de soportar. Y esta presión que sufría Juan era producto a su fidelidad que tenía a Cristo, porque su mensaje y la pureza de sus costumbres era mal visto por las autoridades romanas, por lo cual fueron perseguidos y Juan, entre muchos otros, desterrado a la isla de Patmos. Busque Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es una de las marcas del creyente, ¿eh? Padecer con Cristo. No estoy hablando que nos va a llevar al sacrificio, ¿ya? Pero por hacer lo correcto, padecemos. Por hacer lo correcto, padecemos. Hermano, el cristianismo no es un lecho de rosa, ¿ya? El cristianismo es padecer para hacer la obra del Señor. Cristo, hermanos míos, no solamente sufrió cárcel, no solamente sufrió maltrato físico hasta su muerte, Él también se llenó de oprobio, incomprensión de su forma santa de llevar el evangelio. Un pastor que no esté dispuesto a sufrir es una rareza para la sana doctrina, ¿ya? Escúcheme, ¿ya? Un pastor que no esté dispuesto a sufrir, que solamente busca y pide comodidad, es un ser raro para la sana doctrina. Rarísimo. Porque el que esté en la sana doctrina está dispuesto a sufrir por la gloria del santo nombre. En la actualidad, en el mundo occidental, no nos ocurre como en la iglesia primitiva, ¿no?
que fue perseguida por el Estado romano, pero aún en ciertos sectores, hermanos míos, en la actualidad se nos aparta ya, se nos desprecia y definitivamente rehúsan andar con nosotros y hasta solapadamente nos pelan los dientes y murmuran contra nosotros. Y yo soy consciente de eso. Yo soy consciente, estoy consciente de eso. Yo sé que a muchos me mastican y no me pasan. Que me pelan los dientes, pero cuando se voltean, ¡bum, bum, bum! A rajatabla, yo sonrío nomás. ¿Y saben por qué? Porque qué maravilloso. ¿Y sabes por qué me atacan? Simple. Porque me estoy pareciendo a Cristo. Porque aquel que me quiera atacar correctamente, que me saque un pecado. No, predica tal cosa. Hace esto, hace este otro. No, es peligroso. Predica contra los pastores. ¿Cómo un pastor va a predicar contra los pastores? ¿Y saben por qué? Porque yo tengo que advertirme a mi congregación lo que tienen que esperar de mí. Y si yo me salgo con la tangente, los que me aman tienen que ponerme en paralelo y decirme hasta aquí nomás. ¿Es claro, hermanos míos? Porque la novia de Cristo son ustedes. Y si Dios me trajo a mí acá, como Dios ha puesto cada pastor en cualquier sitio, es para proteger a la novia de Cristo, no para someterla. Y eso nos lleva a sufrir aflicción. Nos miran como los patitos feos, pues. Nos miran como los extremistas, como los que aguamos y malogramos la fiesta. Y ese desprecio, hermanos míos, pesa emocionalmente, ¿ah? ¿Se acuerdan lo que pasó con Julio César? Luchaba, ¿no? Y cuando vio que su propio hijo lo apuñalaba, ¿qué fue lo que hizo? Tú también, Brutus, y se dejó matar. Pesa emocionalmente, hermanos míos. ¿Ya? El doctor Hill dice que la tribulación, el sufrimiento, entra a la iglesia por dos partes, ¿ya? Mire, viene de dos lados, él dice, de adentro de nuestro ser, al ver que no podemos cumplir nuestros deseos como antes, ¿ya? Y es un sufrimiento, ¿ya? Desde adentro, al saber que no puedo cumplir mis deseos como antes, de que no puedo vivir para mis deseos, sino que tengo que ir para la gloria y la honra del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú tienes deseos, yo también, pues. Pero solo de deseos, ¿qué tenemos que decir? Buscar la gloria y la honra del Señor. ¿Ah? De perder a sus hijos, de perder el fruto de todo su trabajo, que su mujer le diga, maldice a Dios y muérete. ¿Ah? Job, ¿no? ¿Alguien podría vivir eso? Pregunto, ¿alguien podría vivir eso? ¿Y saben lo que él dijo? Tú me diste y tú me quitaste. Que la gloria sea para ti. Y continuó su camino, ¿no? El otro frente que se refiere el doctor Hill, de afuera de nuestro ser. Ahora, ¿cómo viene esa tribulación? Viene por tentaciones de Satanás, por insultos, burlas, desdén, ventajas deshonestas que otros seres humanos cometen injustamente contra nosotros, ¿no? Incluyendo amigos y familiares. Y todo eso no podemos evitarlo, hermanos míos. No podemos evitarlo. Porque no solamente viene de los deseos incumplidos, también viene de las situaciones que Él permite que ocurran, hermanos míos. Porque pregunto, ¿quién es el que permite que las cosas sucedan? ¿O usted cree que el demonio domina el mundo? El Señor lo permite. Por algo debe ser. Es una rareza un creyente, escúcheme ya, es una rareza un creyente que no sufra por la honra del santo nombre. ¿ya? Es una rareza de un creyente que no sufra por ver que su deseo no se logra. Es una rareza. Qué glorioso es caminar dignificando el santo nombre. Qué glorioso es sufrir por Él. Qué glorioso es sufrir por Él. Veamos el otro punto que dice que Él era ejemplo de Él. Dice que era copartícipe del reino de Dios. Y esto hace referencia a que Juan pertenecía a una comunidad de creyentes cuya única cabeza es Cristo Jesús. Y como tal se comportaba. No existe, hermanos míos, ningún hombre que esté sobre los mandatos del único Rey, Señor y Salvador de la Iglesia. Todos, sin excepción, somos siervos de Cristo. Era copartícipe del reino de Dios. Por tanto, reconocía que tenía un soberano,
que él era un simple pastor. ¿No? No, él no era un simple pastor, era un simple apóstol. ¿Ya? Porque nadie tiene que marearse por lo que Dios permite que sea. ¿Ya? No existe excepción para pastores, no existe excepción para apóstoles. La moral de Cristo es para todos en forma horizontal. La misma moral para usted es la misma moral que yo tengo que respetar. Lo mismo para un pastor, lo mismo para un creyente nuevo. Las Escrituras, la mente de Cristo, guarda señorío sobre todos los que son pertenecientes al reino de Dios. Tercera situación, copartícipe en la paciencia de Jesucristo. Y aquí hace referencia a su perseverancia en tiempos difíciles, de la convicción que Cristo va a vencer el mal. Hermanos, hay que tener paciencia, ¿no? ¿Alguna vez ha visto que no le alcanza para pagar la luz? ¿Alguna vez ha visto que no puede pagarle los estudios a sus hijos que antes sí hubiera podido? ¿Alguna vez se ha comparado con otra persona que sí tiene y usted no tiene? Y Dios te dice, sé paciente. Yo tengo un plan maravilloso para ti y para tus hijos. Pero yo no voy a hacer nada que escape de la moral de Dios para tener lo que otros tienen. No lo voy a hacer. Yo espero que usted tampoco. ¿Por qué? Porque el contentamiento ante las angustias, hermanos, ¿saben por qué ellos pasaban contentamiento ante las angustias? Porque ellos sabían que Dios vive y que tarde o temprano Él iba a venir por ellos. Y él comprendía que la vida es un sueño. Hermanos, ¿cuál es la realidad? El que tiene más espacio de tiempo, hay menos espacio de tiempo. ¿Cuál es su realidad? ¿Sus sueños, hermosos pesadillas? ¿O su realidad son sus 16 horas que viven en este mundo? ¿Cuál es la realidad? ¿Alguien podía responder con lógica? Porque cuando uno sueña pesadillo parece bien real, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La lógica indica que la realidad es el mayor tiempo. Pregunto, ¿cuál es su realidad si usted sea hijo de Dios? 50, 60, 80 años, 110 que podrá vivir en este mundo, o su realidad es por los siglos de los siglos al lado de su Padre Celestial. ¿Cuál es la realidad? Esa es mi realidad. Este es un sueño. Y en este sueño tengo que comportarme lo mejor posible. Porque este es un sueño, hermanos míos. ¿Por qué no desvivimos en este mundo por hacer cosas que sabemos que están en contra de la palabra del Señor? ¿Por qué no debemos hacer cosas en este mundo que no suman a la gloria de Dios? ¿Por qué, hermanos míos? No estoy diciendo que sea inerte, que no se preocupe a progresar, pero ¿por qué no desesperamos si todo va a ser quemado, hermanos míos? A mí me gusta esta gabardina, me encanta. No me la voy a llevar. ¿O algo de usted se va a llevar de este mundo? Este es un sueño, hermanos míos. O se puede traer algo del sueño. Cuando está dormido sueña cosas bonitas. ¿Lo puede llevar a la realidad? No, ¿no es cierto? No puede. Ni las pesadillas las puede traer la realidad. Por eso cuando tenemos pesadillas queremos despertar y despertamos. ¡Ay, estoy en la realidad! Es lo mismo con nosotros, hermanos. Por tanto, tenemos que ser copartícipes en la paciencia del Señor Jesús. Y esto inicia con los pastores, pero incluidos todos nosotros. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque el creyente sufre. Hermano, usted sabe lo que vale. Usted es estirpe de Dios. Usted podría lograr mucho más cosas si usted se decidiera, ¿o no? Sinceramente hablando. ¿Y sabes por qué no logra más cosas? Porque está pegado a las cosas de Dios. Porque comprende que los que pueden hacer otros, para mí es un camino negado. No estamos en este mundo para que nuestros deseos sean cumplidos, ¿ya? El sentido común indica, hermanos míos, que el ejemplo es fundamental para el bien y para el mal, ¿ya? Yo no he venido acá a cumplir mis deseos. Yo he venido a servir para la gloria y honra del Señor. No es lo mismo con usted, hermanos míos. Hay un dicho norteamericano que dice así: el ejemplo es una lección que todos los hombres pueden leer. Los rusos tienen el suyo propio. Esto es de los gringos. Ahora los rusos dice, no ordenes partir, parte y los débiles te seguirán. Los alemanes afirman así: un noble ejemplo hace fáciles las acciones difíciles, ¿ya?
el ejemplo de nosotros, los ángeles humanos, el ejemplo de todos ustedes que ya han sido levantados, ¿ya?, en la congregación para que ocupen diferentes cargos. Ese ejemplo va a criar a las nuevas generaciones que vengan detrás nuestro. De usted depende y depende de mí, que se nutran con un ejemplo correcto, porque el ejemplo tiene fuerza dinamitante para el mal y tiene fuerza, ¡boom!, dinamitante para el bien. La comunidad a la cual pertenecemos, hermanos míos, encuentra fuerza e impulso cuando ven hombres y mujeres comunes y corrientes, sujetos a pasiones, que pueden luchar contra las tentaciones que el mundo le ofrece, contra los cantos de sirena. Y eso es todo lo que estamos en preeminencia tenemos que ver. El título de esta parte es el ejemplo de los siervos. Y aquí hay que tener cuidado ya, porque yo soy el primer oficial de la iglesia, pero hay más conmigo. Y cada uno de ustedes ha sido levantado, tiene que intentar ser un ejemplo para los demás. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué? Porque sabemos quién nos ha mandado a caminar. Hermano, no es correcto tener una doble vida, ¿ya? No es correcto. Sí es normal tener debilidades, porque somos hombres, pero no es correcto tener una doble vida. ¿Y saben por qué? Porque el que tiene las 7 estrellas, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que tiene un carácter firme como el amén, el que es el testigo fiel y verdadero, el príncipe de toda la creación, no tiene favoritos. Si a mí me han levantado como pastores para hacer un ejemplo digno, yo no puedo decir, Señor, yo soy tu favorito, voy a hacer lo que yo quiero. Al que mucho se le dio, mucho se le exige. Y al final, hermanos míos, Él va a hacer como le conviene a la iglesia, ¿ya? Él da nuevas oportunidades, sí da nuevas oportunidades. Yo soy testigo de ello, ¿ya? Yo soy testigo de ello. Él me ha dado a mí infinitas oportunidades, ¿ya? Pero también suele castigar, ¿ya? Y también soy testigo de ello. Yo soy testigo de los castigos de Dios. Yo me he dado cuenta cuando Dios me ha dado cosas, cuando me las ha quitado. Yo sé cuando Él me ha dado duro, porque usted y mi persona debemos vivir para la gloria y la honra de Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por los mensajes que usted nos manda por medio de las 7 iglesias, Señor, de Apocalipsis. Gracias, bendito Padre Celestial, que siendo todos nosotros hombres comunes y corrientes, usted no tiene un plan perfecto, Señor. Ayúdenos, papito lindo, para que nosotros comprendamos quién es usted, cuál es su poder, cuál es su plan para nosotros. Ayúdenos para comprender que ninguno de nosotros somos los dueños de la iglesia, Señor, que somos sus sirvientes, sus chulillos, Señor. Señor, que comprendamos y no tengamos más opinión de lo que somos, Señor. Todos nosotros, Señor, somos muy proclives a correr al pecado, Señor, a creernos la gran cosa. Ayúdenos, papito lindo, para que no perdamos los pies del suelo, Señor. Ayúdenos a comprender, Señor, que esta vida solamente es un sueño, Señor. Que la verdad va a ser cuando estemos en su presencia, cuando usted abra nuestros libros y nos diga todo lo que hicimos, todo lo que no hicimos, Señor. Y cuando estemos un poco tristes, usted enjugue nuestras lágrimas. Señor, qué lindo va a ser ese día. Señor, pero mientras estemos en este mundo, ayúdenos, Señor, a todos nosotros, para que podamos dignificar su santo nombre. Gracias, papito lindo, por todo lo que usted hace para con nosotros. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén.